Tsunamis Rentacar. Nos movemos por usted. Nicolás TVC. Están presentando Comunes y Corrientes. Bienvenidos a Comunes y Corrientes, un programa de entretención, opinión y juventud. Dejo con ustedes a su conductor, Matías Zamora. Buena, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comunes y Corrientes. Gente que marca la diferencia y chuta que marca la diferencia. El día de hoy tenemos un testimoniazo, una tremenda historia de un personaje que quizás conozcan o quizás no, pero sí fue muy conocido y marcó nuestra generación. Pero no voy a decir más sin antes presentar a mi compañero, amigo y colega, el señor Cristóbal Camilo. Un aplauso, por favor. ¿Cómo estamos, mi gente querida? Hasta el comienzo de mi compadre. El día de hoy tenemos un programa genial, con un personaje que a lo mejor muchos conocemos, la generación mía, la generación tuya, pero usted, niña, jovencita, caballero que escucha Justin Bieber y CNCO, probablemente no lo debe conocer, po. Era el rey de los Pokémones, pero no Pokémones como Pikachu, Detective Pikachu, etc., sino que era una tribu urbana. Según mi perspectiva, era como una mezcla entre los emo, los hardcore y tenían su modo grande, su estilo bien particular, pero ¿quién mejor que él para explicarlo? Está con nosotros, ya está aquí, dispuesto, Cristian Jara, más conocido como Hardcoreito. Muy bienvenido. Oh, ¿quién es? Permiso, ¿ah? ¿Cómo Muy están? bienvenido a nuestro programa. ¿Todo bien? Lo saludamos atrás, pero nos saludamos de nuevo. Podemos saludar así como que nunca en la nos tele. conocimos. No, Cristian, o Hardcoreito. me da igual. ¿Hardcoreito? Hardcoreito, así como me conoces como Hardcoreito. Hardcoreito. Ya. Tú fuiste bautizado como el rey de los Pokémones. Sí, en su tiempo. Para contextualizar un poco. Yo hice un breve análisis, pero ¿Qué fueron los Pokémones? Bueno, así, de hecho, fue un movimiento tan fuerte que fue estudiado hasta por sociólogos en su tiempo porque pensaron que iba a ser una típica moda, o sea, fue moda, pero que iba a durar menos. Pero al final fue de muchos años y marcó una generación completa. Y por qué nace el nombre de los Pokémon, o sea, a mi perspectiva, una vez yo pregunté, porque aunque no lo crea, yo nunca fui Pokémon, yo venía con el estilo de antes, hardcore, me juntaba con punk y todo lo demás, pero la pelea sí, pues, me pagaban por decir que era Pokémon, yo soy Pokémon, así, me da lo mismo. Y ahí una vez un amigo me dijo, no, porque estos locos se han ido como, caché como en la serie Pokémon cuando partí eran como 5 Pokémon y después ya existían como caleta, más que los Pokémon, ese era el dicho. Por eso esa tribu urbana se les puso los Pokémon también, porque en el momento eran pocos, pues ya eran más que los Pokémon. Era por un tema de cantidad. Sí, también, y porque eran todos, los Pokémon todos eran como, sí, pues como que eran iguales los Pokémon porque eran como esa raza, pero al final todos eran distintos, pues como que todos más que... Sí, van a ir apareciendo ahí unas fotos del Hardcoreito que ustedes conocieron en su minuto. De la mitad mío. Y de esto mismo quiero hablar un poco, porque tú has tenido un cambio radical prácticamente de lo que fue el Hardcoreito que la gente conoció en Jingo, programa Jingo, al Hardcoreito o Cristian Jara de hoy día. Entonces, háblanos un poco de cómo nace ese cambio, cuáles fueron las convicciones que te hicieron llegar al punto en el que estás hoy día. A ver, en general, no sé si un cambio tan drástico, porque mi vida en el cristianismo en sí ha estado de pequeño, o sea, son los valores, los principios fundamentales del evangelismo o evangélicos siempre han estado. O sea, en el programa siempre fui un cabro desordenado, pintamono, algo mujeriego, ¿cachai? Puede ser... Hay una imagen que se tenía tuya. Sí, pero como te digo y te conversaba anteriormente, nadie podía decir que era un cabro carretero, bueno para el copeto, fumador o que era reventado. No, era un cabro chico pintamono que entró a la tele y la pasaba bien en general. Pero nada que dijera, oh, wow, el loco así pecador y lo demás. Pero sí, mi pecado recalor era así como la mujer en ese tiempo, que estaba soltero y no estaba había como dejado este espacio de congregarme, la iglesia y todo lo demás, y no me da el tiempo tampoco. el ponceo. Sí, ¿Que tú vas un tema? ahí nació el ponceo, es verdad, chi. Y así comenzó este cambio, después ya estando en el programa, pasaron situaciones en las cuales me vi como en la posición de replantear
Es como lo que yo estaba viviendo en ese momento, teniendo fama, entre comillas, dinero, accesibilidad a muchas cosas, en todos los sentidos tenéis como sí para todo, ¿cachai? Entonces yo decía, ya claro, tengo todas estas posibilidades, toda esta gama de posibilidades, pero aún mi espíritu está vacío, ¿cachai? Bueno, para los que son creyentes entienden que siempre el Espíritu Santo va a estar como ahí golpeando la puerta, ¿cachai? Diciendo esto no está bien, no está mal. Y a mí me pasaba constantemente, entonces no me sentía feliz. Y de ahí vino ese cambio que a meses de finalizar o un año antes de finalizar el programa, ya me puse más PTP, te volví a la iglesia y todo lo demás. De hecho, después ya eran como un bullying un poco al aire, ¿cachai? De molestarme con las evangélicas que justo empezaron a salir en el Mega, ¿cachai? Entonces me decían, agua viva, viva. Me decían nuevo evangelio, porque le decían, no, que nosotros los cristianos jóvenes somos como, tenemos un nuevo evangelio, y él, por el nuevo evangelium, me decían. Y me molestaban y cosas así, pero ahí aprovechaba igual de tratar de llevar la palabra como fuese por abajo, así como piolita, pero... Encubierta. Sí, con cubierto, porque igual es un medio complicado y se va a prestar más para la burla, pero como eran conocidos y daños de confianza, me enfoqué a los que yo pensaba que podía más llegarle a la palabra. Y ahora habla un poco del estigma, quizás, que la gente de la iglesia, cuando tú volviste, quizás tenía contigo. ¿Cómo fue para ti ese proceso personalmente? ¿Cómo fue una lucha? ¿No pensaste en desistir, quizás decir ya finalmente dejo esto de lado? Mira, porque finalmente tú le diste para adelante y llegaste hasta este punto. Es cuático un poco el mundo cristiano en sí, pero yo creo que más el mundo religioso. Los jóvenes o adultos que viven el cristianismo sano no entienden un poco el mensaje de Dios y la forma de vivir y de recibir a la gente. Gracias a Dios no he tenido mal recibimiento. Me invitan a la iglesia, voy, trato de aportar lo que puedo claramente a los jóvenes, que es un poco nicho, ya joven más adulto, que es mi caso. Pero en general, la otra vez yo sacaba un análisis y decía que a veces me hubiese gustado volver a no ser cristiano, porque como que el pueblo cristiano reza, es súper católico, ora por gente que de la tele se haga cristiana. ¿Cachai? Pero cuando ya está ahí, la ataca, ¿cachai? Es contraproducente. Es como, sí, es contraproducente, es como raro, ¿cachai? Entonces, yo decía, en el fondo, mucha nada que ver la actitud, porque cuando estás ahí tampoco te sacan provecho. Entonces, y en el fondo tú decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con los cristianos o con los evangélicos? Pero como gente así, también me he llevado la grata sorpresa de gente muy linda, que entiende los caminos de Dios y que está en un buen propósito y en el cual me siento cómodo, pero sí he tenido buen recibimiento hasta el día de hoy y espero seguir teniéndolo. Es una difícil decisión, sí, porque de cuando salí del programa yo tomé la decisión de alejarme como 2 años de televisión, de todo, quebrar contactos telefónicos, desaparecerme de las redes sociales, fue todo un tema. No sé si hubiese tenido la posibilidad de volver a la tele, tuve un par de invitaciones y todo, pero sería jactarme y decir, ay, sí, rechacé posibilidades. No lo sé, podría haber sido que podría haber generado un camino más o no podría haber pasado nada, ¿cachai? Y suena más bonito decir, yo lo rechacé. Pero son cosas de Dios, pues, ¿cachai? Como creyente yo sé que Dios te puede poner la tele en 2 segundos, como no volver a poner nunca más, es la decisión de Él. Pero, como Cristian Jara, ¿cómo ha sido para ti? Porque ¿qué edad tenías cuando estuviste en Jingo? Entré como a los 20. A los 20, ¿y ese programa cuánto estuviste? ¿Como 4 años? Duró 5 años. 5 años. O sea, de 2007 al 2013. Ya, entonces, tú cuando saliste de Jingo, cuando esto se terminó, quedaste ya con el estigma de hardcoreito. Siempre. Con el que hasta el día de hoy tenés que lidiar. ¿Cómo ha sido eso? Porque finalmente estáis lidiando con algo que ya estáis totalmente estigmatizado y como decir, no, soy Cristian Jara, no soy hardcoreito. Mira, para mí no es tema. Como digo, de repente para la iglesia es tema porque cuando a veces voy a dar testimonio, mucha gente dice, ay, qué bueno que Dios te haya sacado de la inmundicia, de la tele y todo y cosas así. ¡Ser inmundo! Sí, inmundo. Y yo empiezo, ay, digo, no, pero qué raro, si igual me bañaba todos los días en el canal y antes la casa igual no llegaba cochino. Pero es así, pues como que te tratan así y tú por amor igual le respondí todo. Yo sigo siendo el mismo, el hardcoreito es un apodo. No tengo un testimonio como decir, hoy sé que en la tele me metí en las drogas, está loco, está rentable, la disco, no, ¿cachai? Tampoco hay un cambio tan grande, sino que la diferencia de un cambio hay una decisión. Que yo decido enfocarme más en los caminos de Cristo, que es distinto. Y mejorar algunos aspectos en los cuales
bíblicamente tal vez no estaban bien encaminados, pero más que eso así no es como wow. Pero como decís tú, pues igual es una decisión determinada el hecho de alejarse de todo, perder tal vez, soltar esa liana tal vez que te balanceaba a la televisión y decir no quiero más, pues correr ese riesgo que para mucha gente no lo costaría por nada al mundo, ¿cachai? Porque es un ingreso grande económicamente Sí, hablando, es lo que es televisión abierta sobre todo. Y profesionalmente, si te gusta además las comunicaciones, es como colgar, es como literalmente cortarte la garganta por mucho tiempo. Hablar un poco de qué significa Dios para ti. ¿Qué significa? Que estamos profundos, humanamente Ya, hablando. no, si este es al así. hueso, al Ya, hueso. no, ese no respeta nada. Es importante aprovechar que tenemos este momento. ¿Qué significa Dios para mí? Es todo. Como dice él, pues yo soy el gran yo soy. O sea, con eso es decir que... Una vez me preguntaba yo también qué sería Dios para mí. Y es como difícil de explicar. Yo diría que no existir es algo que está dentro de mi sangre, ¿cachai? Sería renegarme a mí mismo. Si me reniego a mí mismo, estoy renegando a Dios. Porque yo soy creación de Él. Entonces, es más potente de lo que a veces nosotros creemos o tenemos como concepto de Dios. Hablando de esto mismo, el tema de los cambios, de tu cambio del hardcoreito de la televisión, que claramente tú nos acabas de aclarar que no eras el carretero, el reventado. O sea, pero lo que el televidente igual es crítico, y este país es chaquetero. Así Claro, critican. porque uno que del programa que haga algo malo, todos van al mismo Por ejemplo, saco. si yo te veía y decía, ya, este loco es Ponce. Este se las trae, ese, pero el No, rey sí. del mambo anda con Pinilla y el negro Piñera. No, yo creo que ese era mi pecado regalón. Era un poco mujeriego, eso es verdad. Pero de ahí cambiaste, bueno, Radicalmente. 180 grados, Sí. pero también tuviste tu parte política. Sí. Tuviste metido un poco en la escena candidatando para una Hasta el día de hoy me mantengo, estoy un poco prendiendo esa ceniza que pensé dejarla de lado un tiempo por el tema que igual me encuentro haciendo cosas más sociales, en la creación de mi fundación y muchos temas más, pero lo más factible es que el próximo año, ya el 2020, vaya a las candidaturas de nuevo por mi comuna, que es Peñalolén, de concejal. Estoy sí buscando estar bien asesorado, porque la última vez no fui asesorado, no tuve financiamiento, no tuve tiempo, o sea, fue como dejar a un minero en una cocina, ¿cachai? ¿Por qué color político te orienta? O sea, de Es que duda, para mí los colores para mí son nefastos, loco. pero tenés que identificarte con uno para poder postular. Podía ir como independiente dentro de un partido, ¿cachai? ¿Y tu opinión frente a esto Pero mismo? claramente, siempre por un tema valórico y de principio, voy a estar más por la derecha, por el tema de protección a la vida, por los valores de muchas leyes que van en contra de lo natural, ¿cachai? Saludos a José Antonio Cast. Sí, no, yo comparto mucho con el movimiento AR, yo estoy con ellos. Pero para allá un poco, Sí, yo voy a lo mismo. el hecho de cuál es tu objetivo social también. Claro. Hay un objetivo social cristiano juvenil que va muy ligado del propósito vivido, también experimentado como testimonio propio, que fue un tiempo desde pequeño que me dio y fue el que gatilló este cambio de estando dentro del programa y que después hasta mi edad actual ha vuelto, que es un tema muy contingente que se está viviendo a nivel mundial y nacional muy potente, que es el tema de los trastornos mentales. Aunque la palabra suena muy fuerte, trastorno, estamos hablando de cosas tan sutiles como ansiedad, crisis de pánico, depresión, y vamos avanzando de suicidio, ¿cachai? Paranoias, ¿cachai? Esquizofrenia y cosas que en esta sociedad está muy mal mirada todavía porque hay mucho desconocimiento. Como ciudadano y como cristiano, es un tema súper relevante en la iglesia, el desconocimiento que hay de estas enfermedades, porque entiende, como cristianos sabemos que son guerras espirituales, pero también Dios creó los profesionales para que traten este tipo de enfermedades, si no, no hubiese cristianos que se estuvieran suicidando. Y tenemos en las redes sociales muchos casos de pastores que muy reconocidos y con mucho pueblo. Hay casos de pastores que predican incluso la misma tarde se suicidan. Sí, y entonces en el caso que sí,
¿Tú estás en la palestra de juez? No, po. Y tú te preguntás en el fondo, y vienes como las críticas, no, es que nunca conocí a Dios, es que le faltó fe, y fariseo así, pero pum, 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 por montones, ¿cachai? Entonces en el fondo, ¿qué pasó ahí? Y eso, falta de conocimiento. Los pastores o líderes en general de la iglesia también se deben preparar psicológicamente para este tipo de problemáticas que se pueden presentar en la iglesia. Y mucha gente llega a la iglesia por estas razones y cuando ven un poco mucha religiosidad, ¿cachai? La forma que los tratan, salen espantados de la iglesia, ¿cachai? Porque no, que hay demonios, que todo. Entonces, hay una persona que no tiene conocimiento de la iglesia y tú le decís que estáis tapado en demonios, que estáis con demonios, ¿qué pensáis? Tú llegáis con más miedo a la casa, pues, si menos querés salir. Entonces, hay un trato distinto. Es súper importante el punto que tocaste, creo que nunca se había tocado en este programa antes, y que al ver televisión en sí, no es un tema que se toque como tal, o se toca por debajo de la mesa, que es el tema de las enfermedades mentales o trastornos cognitivos cero. Porque, por ejemplo, por mi parte, yo tengo testimonios de cercanos, muy cercanos a mí, que no los voy a nombrar en verdad porque puede generar una incomodidad. Porque son animadores de programa. Puede ser, claro, a uno bien cercano, parte de mi familia, si bien él es familia mía también, pero de otra parte de mi familia, con el tema de la depresión. Uno como persona no depresiva, no te pones ni siquiera en el lugar, de repente es difícil, pero ¿cómo hay que tener pena? No empatizáis. No empatizáis, o te cuesta mucho empatizar. Pero creo que es un tema que se le está dando muy poco, De hecho, recién en televisión están dando auge algunos casos, porque por gente conocida, que pasó con el diputado Boric, ¿cachai? Que recién como que habló un poco de eso, que estaba con un poco de trastornos, ¿cachai? De una cantante que es Camila, la otra vez estaba Cristian Sánchez, y un par de rostros que recién están hablando. ¿Por qué? Porque esta sociedad está acostumbrada a que si tú le decís que tenías algún trastorno, te tratan de loco. Como de hecho te pueden quitar hasta pega. Entonces, sí. y es hecho de bullying, de burla, ¿cachai? De, no, este está loco, está enfermo. Es como que no nos normalizan, y es algo súper normal que le suceda a muchos chilenos. Y el hecho de guardárselo provoca que tenga más síntomas, ¿cachai? Esto al revés y hace un efecto contrario y termina en suicidio porque no supo cómo abarcarlo o tener las técnicas como poder superarlos, ¿cachai? O sea, ¿tú crees que en televisión se tiene que ahondar de una manera más profesional? Porque finalmente la tele, bueno, estoy diciéndolo, puta, hay ropa tendida, pero desde el punto televisivo se toca el tema y siempre se busca un culpable. Ejemplo, otra vez escuchaba, ¿no?, que Camila Gallardo o Mon Laferte, que son representantes nacionales bastante poderosas en el ámbito musical, que sus letras eran muy depresivas y que estaban generando suicidio y depresión en jóvenes. Claro. Entonces culparlo por ahí sería igual como un poco fácil. Tú como político, porque en el mejor de los casos tú sales electo, que es la idea. El objetivo, el fondo. El objetivo. ¿Tú harías algo de alguna manera para mediar por este tipo de...? Mira, en exclusiva. No, pero trato de no guardar las cosas porque es típico que dicen, ay, no conté estos proyectos porque... No van a resultar. No van a resultar, no, porque mi confianza no está en la gente, está en Dios, ¿cachai? Y tampoco trato de hablar proyectos que no estoy haciendo, que típico de tele, que los artistas no están en mis proyectos y después pasan 10 años y no hacen nada. Estamos trabajando. Pero como digo, mi confianza está en Cristo, entonces sé qué va a pasar. O si no va a pasar algo mejor. Claro, mi aspecto político va por eso, por un tema súper social y una bandera que quiero cargar por el resto de mi vida, porque como testimonio propio yo lo viví, que son las crisis pánico, ansiedad, que son horribles, son en verdad una guerra con tu cabeza y no necesitáis más guerra, y este mundo, si tú sales a la calle, ya estáis con otro tipo de guerra que es la misma gente, entonces es difícil. Es una lucha constante. Sí, si ya estáis en guerra con tu cabeza, necesitáis, aparte la guerra de los demás, y la gente no tiene problema en atacarte, ¿cachai? No. Entonces, volvemos a la pregunta que me habéis dicho. Que tú como político, sí, ¿qué eso, que la idea es ir escalando. Siempre he dicho y siempre se me ha enseñado desde chico que en la vida uno tiene que partir desde cero. Tiene que ser humilde y conocer desde que se limpia o se barre la casa hasta que el día de mañana sea un administrador de un hogar. Eso quiere decir que el primer cargo que quiero postular es que concejal de mi comuna, que es Peñalolén. Es difícil tal vez por la posición política que tengo, pero soy terco en ese lado. Quiero que sea mi comuna porque he vivido toda mi vida ahí. Entonces siempre hay que partir por casa. Y algún día, si Dios quiere, alcalde o ser diputado, porque quiero embarcarme con esta ley, siendo o no siendo político, con mayor razón siendo político. De todas maneras va esta lucha que es como el auge y visibilizar un poco más
el tema de trastornos mentales como lo que hizo Ricardo Soto con enfermedades Como cáncer. extrañas, ¿cachai? Con poca cobertura. Lo mismo. O sea, no espero el día de mañana que venga la ley Cristian Jara, ¿cachai? Pero que sí por lo menos haya una ley que proteja y ampare este tipo de enfermedades. Hay muchas familias, por ejemplo, o mamás que se deben quedar en casa porque tienen un hijo que tiene algún trastorno o simplemente tienen realmente Asperger o tienen la salud Down. mental es carísima. Sí, pues ahí vamos para ese tema. Entonces, ¿dónde los dejan para ellos hacer su vida? ¿Dónde los pueden cuidar correctamente, apropiadamente, ¿cachai? Porque no es llegar a dejarlo en un jardín donde no están los profesionales preparados para poder compartir, vivir y enseñar a este tipo de personas que tienen esta capacidad distinta de pensamiento. Entonces, mira, estoy inventando un concepto que sea como algo distinto de pensamiento. Entonces, y además, estamos claros, la salud en Chile es mala. Sí. La salud mental no existe, que es peor. ¿Cachai? Y te pueden decir, sí, anda al psicólogo allá, al psiquiatra allá, pero al final entras en una carpeta como de un saco de carpeta Y te tenés que tomar una pastilla. eres un número más y chao. Y si te vayas al Peral o vayas al otro, y no niego que pueden haber buenos profesionales, pero el sistema está hecho para que ni los buenos profesionales se destaquen, ¿se entiende? Entonces, y cuando tú querías una buena atención, tenés que pagar particular. Y particular, partamos de 30 a 80 lucas a un psiquiatra. Y un psicólogo de 15 a 45, 50. Más los remedios. Más los remedios, y no es una pura consulta al mes, ¿cachai? no es un el puro psicólogo, remedio, psiquiatra. claro, O sea, te podéis echar 2 gambas, y si te vas internado, hermano, estoy hablando de 200 lucas al día. ¿Dónde? Si no tenés que irte hasta a salud pública mental, como el Peral o como allá Independencia, en La Paz, ¿cachai? Como digo, no critico que sean malas, pero al final comúnmente tengo muchos casos que dicen que los tapan en pastillas, los tranquilizan y los envían a casa. No hay ningún tratamiento psicológico, una psicoterapia o una terapia alternativa que hoy día eligen mucho como no sé, por el tantra, ¿cachai? No sé, otra cuestión nada que Sí, ver. pues del tantra estamos entrando en otro terreno. Pero igual, pues, es una vía también Pongámosle por alternativa. ahí. Hay El gente yoga, que lo por busca, ejemplo. hay gente que lo busca. El yoga, ¿cachai? Los chakras, Reiki. el La neomagnetismo, reflexión. algo así, no sé, reflexión, el budismo, no sé. Y ahí nosotros como cristianos estamos temblando, po. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que es un lado espiritual que debemos construirlo, pero ¿cómo lo llevamos a la sociedad? Para allá me que no pregunta eso sea, mismo. no sea chocante. Hay que llevarlo de una forma no camuflada, porque lo de Dios no se debe camuflar, pero también en los tiempos que estamos. Y esa es la forma que yo quiero abarcar con una terapia alternativa, que sea cristiana, de amor y paz, y con tratamiento racional, que sería con profesionales cristianos, psicólogos y psiquiatras, ¿cachai? Pero el mayor impacto que quiero provocar es ese consentimiento en la sociedad de que la gente necesita ser escuchada, necesita ser tratada dignamente. Porque no puede ser que seamos el segundo país casi mundialmente con una tasa alta de suicidio, que aquí se está matando una persona día por medio. Y que en unos años más, dice la estadística, que se va a matar una persona por día, por depresión y por estos tipos. Entonces, ¿qué está pasando en este país que no está importando la vida? Y te vaya a un amplio concepto, la vida desde el que nace, como del que está vivo y no se está cuidando también, como como otro tipo de enfermedades, ¿cachai? La elección de que si puede morir o no, ¿cómo se me olvida la palabra? Eutanasia, ¿cachai? Entonces tú veías en el fondo la capacidad de este país y un tirón de mecha para los presidentes que han habido de todas estas generaciones. No se está velando por la vida. Hay algunos que sí velan por ella, pero otros no. Entonces es una constante lucha de que pasa en este país, que no prevalece la vida, sino que las condiciones de muerte, entre menos población es mejor para ellos. Es un trabajo duro que tenéis que luchar mucho, porque en este ámbito particularmente hay dos cosas con las que probablemente has lidiado en tu primera postulación política y te va a tocar de nuevo, ese que sale electo. Primero que todo, el hecho que ex rostros televisivos que se entregaban a la política, Pato Laguna, Katy Barriga, Florcita Motúa, etcétera, Pamela Giles. Y también, por otra parte, el hecho de tu postura religiosa al ser cristiano, es impresionante como la gente, cuando uno trata de velar por el bien, y vaya hablando normal, pero nombráis la palabra de Dios o Cristo, lo que sea, y como y que lo esté insultando. precisamente para allá iba. Y pierde credibilidad. ¿Cómo establecer a Dios o a un Dios hoy en día que la sociedad tiene muy apagado y está muy reacia a establecerlo o a considerarlo? Simplemente Jesús a veces
siento que hablaba poco, aunque hablaba mucho, estábamos hablando de las parábolas y todo, pero también él hizo algo, que son los milagros, y los milagros fueron hechos, porque él sabía que la gente podía hablar. Entonces los milagros son cosas que se pueden ver, son tangibles, lo podéis tocar al que sanó y todo. Entonces por él eso tuvo esas dos perspectivas de la vida, hablar, pero también hacer. Entonces hoy día como cristianos, en una sociedad cual hay una alta tasa de renegar la existencia de Dios, de la mejor forma que podemos hablar es con nuestro hecho. Entonces cuando el día de mañana haya gente que se esté sanando, cuando tú estés luchando por esta causa, va a provocar un efecto de atracción para muchos jóvenes que van a decir, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿Cachai? ¿Y cómo lo logró? Hoy tú cachai que él es cristiano, su fe lo movió a hacer estos cambios tan radicales. Y de ahí viene el cambio. Entonces, cuando tú hagas, el nombre de Dios por sí solo se va a hacer nombrado, hermano. Y para allá, precisamente iba de nuevo, para que la gente también pueda verlo a través de ti. ¿Qué significa para ti o cómo es para ti o qué es para ti el conocimiento de Dios? El conocer a Dios tú, personalmente. Como te decía, yo creo que ha sido el pilar fundamental de mi cimiento, desde mi principio, de toda mi vida. El conocer de Dios me ha sostenido en estos mismos episodios que son depresivos, ¿cachai? En los cuales tal vez sin conocer a Dios, tal vez no estaría costando ni el testimonio hoy en día. Literalmente, y pasa mucho en Japón, por ejemplo, en países que no tienen una cultura de creer en algo, por lo menos, ¿cachai? O creen en muchos dioses y también se reparten, pero el hecho de creer en algo es súper positivo. Y para mí yo creo en Cristo, ¿cachai? En Dios, y eso ha sido mi pilar fundamental para tomar decisiones que tengan que ver con cómo atentar contra mi vida. Y eso lo encuentro súper relevante, porque por respeto y por amor y por temor a Dios, en ese aspecto me he podido levantar y puedo contar este testimonio. La lucha siempre va a estar, siempre. Pero creo que una persona que es creyente va a tener siempre una posibilidad más de salir adelante, porque no va a depender de uno, depende de aquel, y depende de quien tú estés dependiendo redundantemente, va a ser la potencia con la que va a salir. Pues para mí Dios es todo, entonces la potencia de Él es mucho más fuerte que cualquier cosa. Tú que vivió ambas perspectivas de la vida, ¿te criaste en una familia evangélica, con tus padres con una crianza? No, mis papás son creyentes, pero como digo yo, son católicos de matrimonio y bautizo, ¿no? Así, ya, perfecto. Pero en general sí, mi mamá siempre me inculcó de chico, así como la oración del ángel de mi guarda, hice la primera comunión en el colegio, mi mamá siempre me inculcó Dios. Entonces, eso es lo importante, no mirando un color religioso, pero siempre me inculcó es que hay una fuerza mayor, ¿cachai? Que es Dios, que te está cuidando y protegiendo. Y en función de esto mismo, tú, según tu punto de vista, con toda tu experiencia, ¿por qué crees que hoy en día la sociedad en general, no voy a ahondar en edades, porque es un tema generalizado, está tan lejos? Tío, tan lejos, porque verdaderamente tú lo veis lejísimo, o incluso más, tú podéis ver también gente de repente cristiana o muy católica, que de repente decís, chuta, yo trato de hacer mi vida en función de Dios y todo, y cada vez más duro, y que no hace ni una cuestión, está forrado en plata. ¿Cachai? ¿Cómo tú podrías lidiar con esto o por qué crees tú realmente que la gente está tan lejos? A ver, el otro día, de hecho, en la universidad me hicieron un trabajo de ver el video de Pilar Sordo que habla de cómo esta nueva generación y todo. Y ella como psicóloga tiene una buena perspectiva de lo que está sucediendo con los jóvenes. Hay un tema sociológico, psicológico, que es como en esta generación millennial, ¿cachai? O centennial, lo que viene ahora, de como toda la rapidez, ¿cachai? Entonces, estamos en un sistema diseñado para no creer en uno. Estamos en un sistema, no voy a poner PTP y decir alcohol, pero en general estamos en un sistema desarrollado para demostrar menos empatía, de tener menos comunicación con tu mismo núcleo familiar o de amistad, porque estamos conectados al celular, en la misma casa, nos estamos haciendo independientes de algunas cosas como no comer con los demás, todo, pero a la vez de independientes estamos siendo esclavos de las situaciones que se van dando, como la tecnología, como
como por ejemplo hay poco social, entonces la gente está siendo poco social y eso hace que sea poco empático. Y creer en ellos, porque han creado una generación de como alega por tus derechos, que está pero perfecto, porque el ser humano tiene que batallar por lo que se merece, sobre todo en una sociedad democrática, estamos hablando un poco político, pero se está formando una generación sedentaria, ¿cachai? En el término que quiere todo, pero no hace nada. Todo fácil, todo rápido. Están acostumbrados. Y por eso están estos alta tasa de suicidio, porque no se está preparando una juventud que sea como con herramientas para enfrentar las situaciones. Entonces las frustraciones están a la puerta, ¿cachai? Están tan cerca que se frustran rápido y tienden a mejor me mato. Porque no están valorando la vida porque se les enseñó a tener todo cerca, todo fácil. Y los papás tenemos mucha culpa también de cómo nosotros vamos criando a nuestros hijos en esta generación que es complicada. ¿Y por qué están más lejos de Dios? Claro, porque el ego o la búsqueda está en ellos mismos. Al buscar de ellos mismos y confiar en ellos mismos, lamentablemente es difícil que encuentren a Dios, pues, ¿cachai? Y como te digo, es una generación que también está fomentada y está creada por el humanismo. Entonces, tus hijos están de lunes a viernes en un colegio donde le están fomentando la teoría de Darwin, ¿cachai? El darwinismo, o como ellos creen que es el mundo. Entonces, si se lo muestran hoy día como está, claro que van a seguir saliendo generaciones como de ese tinte y no más creyentes, ¿cachai? Porque vienen ya inculcándole que no existe un Dios, que confíen en ellos generalmente, y si entendiera la Biblia, que al final que la Biblia te explica todo el rato también, que también confía en ti, ¿cachai? Y confiar en Dios con mayor razón, está complicado. Además la Biblia lo dice, si los tiempos, no podéis frenar lo que ya está profetizado, lo que va por venir. O sea, lo bueno será malo y lo malo será bueno. Eso va a pasar igual. Pero creo que estamos en una mejor generación de cristianos, irónicamente. ¿Por qué? Porque hay menos religiosos, tal vez somos menos cristianos, pero son más cristianos que religiosos, son más potentes en la fe. Pero esto que también se ve más marcado fuera de la iglesia, también se ve dentro de la iglesia, que ha generado incluso una crisis dentro de esta misma. Y creo que Jodorowsky, si no me equivoco, lo explica muy bien. La gente está saliendo de las iglesias para conocer a Dios. Claro. Tú como cristiano, ¿cómo ves esto? ¿Cómo se enfrenta a esto? O sea, la gente ya no solo pierde la confianza en Dios, sino que pierde la confianza en la iglesia, que supuestamente son personas de Dios. No, y también, agregando un poco, sumándome a tu pregunta, es cosa de prender la tele últimamente, sobre todo, y ver cada caso de cada ministro, cada pastor, y la gente claramente se aleja de repente producto de esas mismas cosas. Es que Abuso, no solo abusos que implican una parte física, sino que abusos que también van más allá, como por ejemplo lo que ocurrió incluso hace poco con el pastor Durán. Bueno, en mi humilde opinión yo creo que eso pasa, porque, a ver, las religiones para mí están obsoletas, ¿cachai? En el término de que Jesús no es una religión, ¿cachai? Dios no es una religión, Dios no vino a establecer una religión. Y todo lo que ha ido sucediendo después de la venida de Jesús, muchas cosas tienen que ver con el pensamiento y la emoción humana. De crear doctrina, de revelaciones a través de la emoción, de creer que están bien porque toman la palabra y serían como los falsos profetas, ¿cachai? Como que, no sé, ven su versión de la Biblia y no se rigen de lo que dice ahí literalmente. Y un problema de todo ser humano porque es una lucha contra la carne, pues. Entonces, y la Biblia dice que no es una guerra de carne, sino que es una guerra espiritual. Entonces, y eso han ido conformando, y un pastor es como todos. Entonces, el problema está de la gente de que la fueron adoctrinando de pequeño a un Dios castigador, y les pasó sobre todo a los mismos protestantes con la iglesia. De repente, yo soy pentecostal, donde me mostraron un Dios castigador, de miedo. Entonces, como que todo el rato no quería estudiar casi por la venida de Cristo, y no prepararte, no hacer nada. Y esa misma enseñanza mucho han venido de hombres, ¿cachai? De hombres común y corriente que también pecan, y eso es un problema de cada persona y la búsqueda. ¿Por qué salen de la iglesia, como decís tú, a buscar? Porque Dios no está en una iglesia, eso estamos claros. La iglesia somos nosotros y Dios vive dentro de nosotros, Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces la búsqueda está acá.
Lo otro es un templo donde tú tienes que prepararte, convivir más. Hay cosas tan técnicas como que si no tenés la costumbre de orar en tu casa, por lo menos date el tiempo en donde un lugar vaya a tener que hacerlo sí o sí, ¿cachai? Porque estáis en la armonía y en la conexión con eso, ¿cachai? Y tenéis que aprender de la palabra porque sinceramente no todos pescan la Biblia en la casa, entonces tenéis que congregarte para no perder esa estrategia de seguir aprendiendo la palabra y todo lo demás. Hay cosas que son bien técnicas, que no son tan religiosas, pero eso te lleva a querer y buscar más a Dios, pero Dios está acá, ¿cachai? Está dentro de tu corazón, por eso Él siempre refleja el corazón, ¿cachai? Y Él mismo dice que es maldito aquel que confía en el hombre. Porque si tu idea de ir a la iglesia es que el pastor te mire bien o la hermana te mire bien o te traten bien, es complicado. Yo a golpe he entendido que no es así, ¿cachai? Que si tú vas a la iglesia vas por la búsqueda de Dios, no por el pastor cómo se comporta la hermana, porque al final es un hospital de gente enferma. No vayas a buscar perfección ahí, solo vas a aprender, eres un alumno más, y un alumno más de la vida. Pero en general... las personas van a formarse. Sí, pero podéis ir todos los domingos y podéis dar todo tu tiempo, pero el otro día en tu casa soy un perro, pues, ¿cachai? Y precisamente para allá iba, porque creyente hay mucho, mucho. Tu discípulo hay poco. Exactamente, hay un abismo gigante entre un creyente y un discípulo. ¿Cómo llegar a que las personas no solo sean creyentes, que es en el fondo lo que tú quizás buscas, que la juventud crea en Dios, sino que también sea un discípulo de Dios? Bueno, no sé si Este es un concepto también bien que Sí. quizás no todos lo conocen o quizás se ve muy antiguo por la historia, pero es un concepto que es vigente. Es como para diferenciarlo, se vendría Sí, siendo como el son creyente. tecnicismos que los mismos hermanos van creando como para entender y hacer una diferencia entre los dos puntos, ¿cachai? Pero en general, no soy quien como para dar el ejemplo de cómo mejorar o no, pero siempre llego al mismo punto. Depende de ti, de cómo quieras buscar a Dios. Es solo de ti, de nadie más, porque está el libre albedrío. Entonces depende de ti, en tu habitación, en tu hogar. Si tú lees la Biblia, si tú buscas de Él, es tu aprendizaje. Es como estás en la universidad de la vida. Depende de ti si tú apruebas los ramos o quieres pasar de nivel, ¿cachai? A un segundo año de universidad, va a depender de ti. Pero de nadie más, no depende ni de Dios en ese aspecto. Aunque Dios te cuide, Él no va a tomar una decisión por ti, ¿cachai? A menos que tú le des ese respaldo para que Él lo haga. Pero es la única forma, no hay ninguna forma más, no va a ser ni a través ni del pastor, ni a través del hermano de la iglesia, no. Porque es tu decisión de buscar a Dios, es tu decisión de vivir conforme a su voluntad. Ahora háblanos un poco, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha pasado siguiendo a Dios? Lo más difícil, o sea, hablando entre adultos, claro, lo más claro. Literalmente yo creo que es para todo, pues, el tema de la santidad. Lo que no sabes lo que es la santidad, ¿camarógrafo sabe lo que es la santidad? No, ¿viste? Es un santo el camarógrafo. Es que es tan santo que no sabe lo que es la No santidad. tiene Yo la idea. vivo, yo soy santo. Soy yo. Soy yo. La santidad en ¿Qué es la persona. santidad? Soy yo mismo, mira, ahí tiene hasta el pelo de Jesús, ¿cachai? Bueno, no, la santidad es el tema como... Bueno, la santidad en general no es solo eso, sino que es muchas cosas, pero una de las más relevantes que le puede costar a un joven es mantenerse sin relaciones sexuales ante el matrimonio. Que eso sí que es complicado, y así que y es un tema muy fuerte, ¿cachai? Flor de tema. Sí, ¿cachai? Y eso cuesta, pues, sobre todo donde venís de un mundo televisivo donde generalmente se te da todo fácil. Pues. De un mundo en el que todo se impulsa a través de la vista. Sí, pues además tener esta facha Es complicado lidiar así, cuesta No, alejar a las sí, mujeres. de todas maneras. Tener este nombre, tener ese nombre. Es para estar en clausura. No, y hoy día tenés que alejar de los dos lados, pues, hombre y mujer. No, y el día de mañana quizás Probablemente un tercero. No, ¿qué cosa va a salir después? Pero en general hay que respetarlo, hay que amarlo y hay que, como te digo, hay que hablar con los actos más que con palabras. Compadre, usted iba a decir algo. De hecho, lo que iba a decir, él finalmente tiene esa facilidad televisiva que te lee la mente y responde antes que le digáis. Cuéntame un poco ahora sobre el día a día. El día a día de quizás... Tú me comentabas un rato el hecho de que tuviste que dejar todo. Has dejado cosas también por esta convicción personal. Decisión difícil. Sí, pues dentro de esa, la que te comentaba, dentro de esa de no tratar de tropezar con la misma piedra en el género de parejas, por ejemplo,
porque la Biblia es súper específica, como muchas cosas debe hacerse, pero uno se hace el ciego y a la vez el sordo también. Entonces habla del yugo desigual y a veces uno es porfiado, ¿cachai? Y yo creo que a veces, muchas veces porfiado. Y la única forma del ser humano aprender es a través de costalazos, de porrazos. Es la única forma de volver a florecer y entender de nuevo. El problema está es que te estés cayendo cada rato, ¿cachai? Es fundamental en este caso leer la palabra para poder ubicarse, porque a mí una persona muy sabia que conozco, que tengo el privilegio de conocer, que es Agustín Zamora, que de hecho le mando un fuerte abrazo, me dijo en una ocasión que la Biblia es el único libro que él conoce de todo lo que has leído que te habla. El único libro que habla. Y que tú, sí, también había escuchado tú puedes leer un versículo y lo leís 20 años después y te está diciendo algo totalmente distinto dependiendo del contexto en el que te encuentras en tu vida en ese minuto. Llamar la fe, ¿cómo viene la fe? Puedo ir. Hebreo 11. La palabra, po. Al final tenéis que leer la palabra para ir aumentando esa fe y esa confianza en ti y es Cristo. Y una pregunta en relación a ese mismo tema. Y los jóvenes son flojos para Eso, leer la Biblia. exactamente. Sí, Oye, me leyó la mente, exactamente para allá iba. ¿Cómo motivar Tendría que ser como live action. la lectura? Yo creo que en ese lado digo paso palabra porque ni yo soy muy bueno para leer la Biblia. No, yo creo que hermano. Marvel Studios debería meterse en medio con Robert Downey Jr. Sí, pero ahí está el Somos desafío malos, quizás ¿cachai? de usted. de los Sí, porque y ahí como digo el ejemplo, pues yo ahí no soy muy buen ejemplo, soy muy malo para leer la Biblia porque yo soy muy audiovisual, entonces por ejemplo prefiero ver los videos de la Biblia. Pero sabes que sí está ¿cachai? el formato audiovisual, pero tampoco está muy bueno. Porque ¿Cómo yo una captar, vez leí es cómo captar a la juventud que hoy día tiene una multiplicidad de opciones con este tema que es la palabra de Dios o la y Biblia, con como todas quieras llamarlo? las redes sociales? Porque yo Claro, una por vez ejemplo, hoy leí- día las redes sociales son una herramienta muy potente, por lo menos para capturar su atención, a través de mensajes, ¿cachai? A través de, como digo, de hechos, mostrando videos, cosas así. Entonces los puedes tomar y sembrar esa semilla, como dice que la Biblia, que no hay palabra que vuelva vacía. Entonces, dejar esa duda para que ellos después ya personalmente en oración busquen y el Espíritu los guíe a leer la Biblia. Pero como digo, es una decisión personal y es complicada también porque uno como siempre tiende así está ahí con solo el teléfono. Pero es como, no sería malo innovar en ese sentido, porque por ejemplo yo una vez vi un canal de YouTube pongámosla a leer la Biblia en que vivo. salía la palabra, la Biblia completa del Evangelio, pero te lo leía Pablo Neruda casi. Po. Oye, Entonces, ¿no hay un te tema de aburrís, lenguaje po. quizá porque la Biblia, lo que uno comúnmente escucha o incluso muchas veces lee, es un lenguaje completamente antiguo. Que daba mucha interpretación también. Sí, O pero igual inentendible muchas veces. Claro. está en la Como Biblia, las Biblias como reformadas y trabajadas también por Como la un Reina idioma Valera. más, sí, pues, por un idioma más, la NTVI, algo así, porque están más actualizadas. Pero en general es complicado, pues llegar a una generación que no le interesa, si entonces le leí la Biblia directo, no, pero es también el lado cristiano que dice que el alimento, la palabra por sí sola habla, ¿cachai? Entonces tampoco la puedes transformar a otro tipo de concepto, ¿cachai? A lo menos que ya seas parte de ese concepto que como que lo que están haciendo muy en día, que es como Daniel Javid, ¿cachai? Como Monterreal en parte del humor, que son personas que llevan el evangelio con actos, ¿no? Con palabra igual, pero más parafraseado, ¿cachai? Están haciendo mucho el coach espiritual, ¿cachai? Que para algunos es como, oye, no estáis ni hablando de la Biblia. Pero él está hablando a base de lo que él vive como Biblia y lo que extendió. Y si al final ese concepto de lo que él está aplicando llega a versículos y tiene ese trabajo, no encuentro nada de malo. Siento que esa es como una forma de poder llegar a esta generación. Es una línea súper delgada también porque van a venir las críticas de la misma iglesia, pues. O sea, están haciendo cosas del mundo y no debes meterte en el mundo, pero es complicado, pues. O sea, ¿cómo no te puedes meter en un lugar donde estás viviendo? Es como, o sea, no vivas en tu casa, pero sé parte de tu casa. Es absurdo. ¿Cómo le habláis desde afuera, del patio? No sé. Oye, y ahora cuéntame, ¡Abre la puerta! háblale a la gente directamente a esa cámara. La ¿Cuál cámara sería 3. el mensaje que tú, Cristian Jara, Jarcorito, le darías a la juventud en relación a los cambios, en relación a la esperanza quizás? ¿Cuál sería el mensaje que tú hoy le darías a la juventud? Ya, A esa primero que cámara. todo, deje el azúcar, si no va a terminar como yo. Son cosas que pasan. No, pero en general soy creyente desde pequeño y lo dice la Biblia que
que si tuviese la fe de un porte de una mostacilla, podría hacer muchas cosas. Jesús decía, al igual que mí o más que mí. Entonces hablamos que nunca hay que perder ese pensamiento de niño, porque los niños sueñan, pero siempre con la madurez de un líder de poder manejar, porque Dios tampoco le va a pasar a un niño a administrar sus proyectos. Tiene que estar la madurez de un adulto, pero los sueños de un niño. Lo insto a que sigan creyendo, no bajen su guardia. La gente va a hablar sí o sí, por mal o por bien. Hagan lo que hagan, muevan un dedo, van a hablar igual, o dejen de moverlo, van a hablar igual. Es mejor que hablen de algo que estás haciendo que de algo que no estás haciendo. Rétese a usted mismo a los cambios, acérquese más a Dios, porque es la única plataforma en la cual va a tener un final seguro. Aunque para el mundo parezca que es algo malo y totalmente malo, en su palabra Él promete siempre que todo lo malo saldrá algo bueno. Entonces, con esa respuesta, ¿cachai? Con esa palabra, te puedo afirmar que cualquier proyecto que pongas en la mano de Dios va a tener un éxito. Aunque para el mundo parezca malo, va a llegar su momento de recompensa y de bendición que va a ser grata. Los retos, como dije, los insto a seguir sus sueños. Yo soy por lo menos una persona que como estabas comentando delante, un día elegí cerrar mi pizzería, mi negocio, lo que me llegaba, lo que me llenaba el bolsillo, no a grandes escalas, pero era mi fuente de ingreso. Y fue un miércoles, yo abría los viernes, y yo dije, hoy día creo en ti, cierro y vuelvo a ser animador y vuelvo a las comunicaciones. Y de ahí Dios no me ha soltado la mano, para nada. Y eso va a depender de ti, porque la fe tú la construyes, es tu fe, es tu conexión con el Creador, es tu conexión con el gran yo soy, ¿cachai? Eres tú con el Maestro. Y eso, si tú entiendes la proporción que tiene, vas a entender que ningún sueño es imposible. Y con este aplauso, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Cristian Jara, más conocido como Jarcorito para los amigos. Después de esta entrevista aparece en el diario Jarcorito se suicidó. Estaba con las medias feas. Oye, Culpa común y corriente. De verdad, te felicitamos. Gracias por el testimonio. Por tener una convicción tan clara, tan viva, y también por contarnos tu testimonio, por abrir tu corazón y contarnos todo. Muchas gracias, te felicitamos, eres un joven, una persona que marca la diferencia. Y Cristóbal, antes de despedirnos, algo que decir, una pequeña mención. Un par de menciones. Así es. Quieres tener un buen estilo como el de Cristian Jarcorito aquí, una barba bien definida, un buen corte de pelo, pero te da lata pagar tan caro y te da lata trasladarte. Qué mejor que una barbería a domicilio. Black Cat Barbershop, ya están saliendo las redes sociales, número de teléfono para que puedas agendar su hora, vía Real Knife, vía Black Cat. Mati. Además, qué mejor forma que desplazarte cómodo por la ciudad. Dunamis Rentacar, nos movemos por usted. Los mejores autos para que usted se pueda desplazar de la manera más fácil, simple y sencilla dentro de la metrópolis. Dunamis Rentacar, nos movemos por usted. Y con esto, Con este aplauso, despedimos el programa. a Cristian Jara. Gracias por Oye, vernos. en mis redes sociales e Instagram me pueden buscar como jarcorito.comunicador. Excelente. El dato ya está, los datos están apareciendo abajo en pantalla. Busque a Jarcorito. Y nos estamos viendo en una próxima edición de Comunes y Corrientes. Chao, 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 chao.